Desde el primer aliento de la creación hasta las últimas palabras de la revelación final, la Biblia es una historia de amor. No un amor pasajero, condicionado o frágil como el que el mundo suele ofrecer, sino un amor eterno, perfecto y constante, el amor de Dios. Este amor no aparece como un simple tema secundario en las páginas de las Escrituras. Es el hilo invisible pero firme que las une de principio a fin. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la mano del Creador se extiende para alcanzar a su criatura, para invitarla a una relación íntima y eterna con Él. En el inicio, cuando aún nada existía, Dios ya amaba. Antes de que hubiera luz, mares, montañas o estrellas, su amor ya era perfecto, porque Dios es amor. El libro de Génesis nos abre la puerta a este misterio. Allí, en medio de la nada, la voz de Dios pronunció palabras que hicieron brotar la vida. Sea la luz. Génesis 1:3. No lo hizo por necesidad, sino por bondad, no por obligación, sino por deleite. Creó el mundo como un escenario para manifestar su amor, y al hombre y a la mujer como coronas de su creación, hechos a su imagen y semejanza. En el Edén, su amor se expresó en cada detalle, en el jardín perfecto, en el aire puro, en el agua cristalina, en el fruto abundante, en la compañía mutua y sobre todo en su presencia caminando con ellos al atardecer. No había culpa, ni vergüenza, ni miedo. El amor de Dios cubría todas las cosas y la creación entera era un canto a la bondad del Creador. Pero este amor no fue un sentimiento distante, fue un compromiso real. Desde el principio, Dios quiso que su relación con la humanidad fuera libre, y esa libertad implicaba la posibilidad de rechazarlo. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer, el amor de Dios no desapareció. Sí hubo consecuencias, sí hubo justicia, pero también hubo gracia. Allí mismo, en medio del dolor de la caída, Dios pronunció una promesa, que vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría lo que se había roto. Génesis 3:15. Esa promesa, escondida entre las primeras páginas de la Biblia, es la semilla de todo el plan de redención que se desarrollaría a lo largo de las Escrituras. El amor de Dios no se rinde ante la traición. Lo vemos en Noé, cuando la humanidad se había corrompido hasta lo más profundo. Aunque el juicio del diluvio fue inevitable, Dios preservó a una familia para comenzar de nuevo. Y en el pacto que estableció con Noé, sellado con el arco iris, Dios dejó claro que su deseo era la vida, no la destrucción. Su amor es tan profundo que aun cuando corrige, lo hace buscando la restauración. Más adelante, en la historia de Abraham, el amor de Dios se muestra como elección y propósito. Él llama a un hombre común en una tierra lejana y le promete bendecirlo y multiplicarlo, no solo para su propio bien, sino para que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El amor de Dios no es egoísta ni limitado, siempre busca alcanzar a otros. En Abraham vemos cómo ese amor se entrelaza con la fe y cómo Dios se compromete con una promesa que abarca generaciones y atraviesa la historia. En Isaac, Jacob y José seguimos viendo un amor que no se apaga, un amor que transforma lo que parecía una desgracia en una bendición. Cuando dejamos atrás el Génesis y avanzamos hacia Éxodo, encontramos un nuevo matiz del amor de Dios, un amor que no se limita a prometer, sino que actúa con poder para rescatar. El pueblo de Israel, descendiente de Abraham, se encuentra esclavizado en Egipto por siglos, oprimido bajo el peso de un faraón que no conocía a José ni respetaba su historia. En medio de sus lamentos y cadenas, Dios escucha su clamor. La Biblia lo describe con una ternura sorprendente. Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció.
Esa palabra reconoció no significa simplemente que supo de ellos, sino que se identificó con su dolor, como un padre que no puede permanecer indiferente cuando ve a su hijo sufrir. Aquí vemos que el amor de Dios no es un amor pasivo, es un amor que interviene, que rompe yugos, que abre mares. Cuando llama a Moisés en la zarza ardiente, no le da un discurso filosófico sobre el sufrimiento humano, le da una misión concreta. He visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. El amor de Dios desciende, se acerca, no se queda en el cielo como un espectador lejano. Y esa misma naturaleza la veremos repetirse una y otra vez a lo largo de toda la Biblia, culminando en Jesús, que literalmente descendió para salvarnos. En la noche de la Pascua, mientras las familias israelitas marcaban con sangre de cordero los marcos de sus puertas, se estaba pintando un retrato profético del amor redentor de Dios. Esa sangre era una señal de salvación, una sombra de lo que vendría siglos después, cuando el Cordero de Dios derramaría su propia sangre para librarnos de la esclavitud más grande, el pecado y la muerte. Aquí entendemos algo profundo. El amor de Dios siempre ha estado dispuesto a pagar un precio por la libertad de los suyos. Pero el amor de Dios no termina en el rescate, continúa en el cuidado. Después de cruzar el Mar Rojo, Israel no entra de inmediato en la tierra prometida, pasa por el desierto, y es ahí donde el amor divino se manifiesta de forma constante y diaria. Pan que cae del cielo, agua que brota de la roca, sombra de nube durante el día, calor de fuego en la noche. Incluso cuando el pueblo se queja, se rebela o duda, Dios no retira su cuidado. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio están llenos de gestos de un amor paciente, un amor que corrige, pero no abandona. En el Sinaí, ese amor se formaliza en un pacto. Algunos lo ven como una lista de mandamientos, pero en realidad es un acto de compromiso. Dios se presenta como un esposo que dice: «Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo». Cada mandamiento es un recordatorio de que el amor verdadero no es libertinaje, sino una relación con límites que protegen. El «no tendrás dioses ajenos delante de mí» no es celos inseguros, sino la advertencia amorosa de quien sabe que cualquier otro Dios terminará destruyéndonos. Al avanzar hacia Josué, vemos el amor de Dios guiando a su pueblo hacia la promesa. Derrumba murallas, les da victorias imposibles y les recuerda una y otra vez que la clave de la bendición está en permanecer cerca de Él. En medio de batallas y conquistas, el amor divino sigue siendo el hilo conductor. Incluso cuando el pueblo falla, como en los tiempos de los jueces, Dios levanta libertadores para rescatarlos. Ese patrón de rescate repetido es la prueba de que el amor de Dios no se rinde fácilmente. Si observamos bien, desde la creación hasta la conquista de Canaán, Dios no solo ha mostrado su amor en palabras, sino en una historia real, con personas imperfectas y contextos difíciles. Su amor es fiel cuando nosotros somos inconstantes, es protector cuando nosotros nos descuidamos, es paciente cuando nosotros nos desesperamos. La gran lección hasta aquí es clara. El amor de Dios no es frágil ni sentimental, es fuerte, activo y perseverante. No se deja intimidar por el desierto, no retrocede ante la rebelión y no se agota con el paso del tiempo. Ese mismo amor que abrió mares y sostuvo a un pueblo entero es el que sigue operando hoy en tu vida. Y así como Israel tuvo que aprender a reconocerlo en cada etapa, en la esclavitud, en la liberación, en el desierto y en la victoria, nosotros también debemos aprender a verlo en todas nuestras estaciones de vida. En la próxima parte veremos cómo este amor atraviesa una de las etapas más difíciles de la historia bíblica, la de un pueblo que, aún después de haber visto milagros, elige apartarse, y cómo Dios, en vez de abandonarlo, utiliza incluso el exilio para mostrar que su amor es más grande que nuestra infidelidad.
En la travesía bíblica llegamos ahora a un punto donde el amor de Dios se manifiesta en un acto redentor sin precedentes, la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. El libro del Éxodo no solo narra la historia de un pueblo oprimido que es liberado, sino que revela el corazón de un Dios que escucha el clamor de sus hijos y actúa en favor de ellos. Cuando el Señor dice a Moisés que ha visto la aflicción de su pueblo, que ha oído su clamor y que ha descendido para liberarlos, no está presentando un relato frío de hechos históricos, sino la expresión viva de un amor que no permanece indiferente ante el dolor. El amor de Dios se mueve, se inclina y actúa con poder para rescatar. Este amor no es pasivo ni meramente compasivo, es un amor que enfrenta a los opresores, que rompe cadenas y que abre caminos donde no los hay. El cruce del Mar Rojo no es solo un milagro de liberación física. Es un retrato del amor que arriesga, que protege y que conduce a un nuevo comienzo. La nube que guía de día y el fuego que ilumina de noche no son simples manifestaciones sobrenaturales. Son la prueba tangible de que el amor de Dios acompaña en cada paso del desierto. No es un amor que se limita a dar una meta, sino que camina junto a los suyos en el proceso. El desierto, en la narrativa bíblica, podría parecer un lugar de abandono, pero para Israel fue el escenario de una historia de amor constante. Allí Dios proveyó agua de la roca, pan del cielo y carne cuando el hambre se hacía insoportable. Cada provisión era una declaración silenciosa de que su amor no depende de las circunstancias, sino que se mantiene firme incluso en los momentos más difíciles. El maná diario recordaba que Dios no se adelanta ni se retrasa, sino que cuida cada día con fidelidad. En el monte Sinaí, el amor de Dios toma forma en un pacto. Los 10 mandamientos no son una carga fría de leyes, sino una carta de amor que establece la forma en que su pueblo puede vivir en libertad, protegidos de las cadenas del pecado y la idolatría. Cuando Dios se presenta como el que los sacó de la tierra de Egipto, les recuerda que su autoridad no se basa en imposición, sino en rescate y cuidado. El pacto es una invitación a permanecer en una relación de amor y fidelidad mutua. Pero, a pesar de la ternura y la provisión de Dios, el pueblo no siempre correspondió con gratitud. Hubo murmuraciones, rebeliones y corazones que se desviaron. Sin embargo, el amor de Dios no se agotó. Cuando el pueblo cayó, Dios levantó líderes y jueces para guiarlos de nuevo a su camino. Incluso cuando Israel pidió un rey, buscando parecerse a las naciones vecinas, Dios les advirtió del peligro, pero aún así trabajó en medio de sus decisiones para cumplir su propósito. La historia de Israel en la tierra prometida y su relación con Dios es una constante montaña rusa de fidelidad e infidelidad. Y sin embargo, en cada ciclo de caída y restauración, el amor de Dios se mantuvo como un hilo que no se rompe. Cuando enviaba profetas, no lo hacía solo para anunciar juicio, sino para llamar al arrepentimiento y restaurar la comunión. Sus palabras estaban llenas de advertencias, sí, pero también de promesas de esperanza. Decía que aunque sus hijos se apartaran, Él siempre estaría dispuesto a recibirlos si regresaban. Este patrón nos muestra algo profundo. El amor de Dios no se rinde fácilmente. No se trata de un amor que abandona la primera señal de ingratitud, sino de un amor que persiste y busca restaurar incluso cuando ha sido rechazado. La Biblia nos presenta un Dios que, a lo largo de siglos, soporta las caídas de su pueblo, no por debilidad, sino por un amor que cree, espera y soporta todo. En esta etapa de la Biblia comprendemos que el amor de Dios no solo salva, sino que también forma, disciplina y enseña. No es un amor que consiente el pecado, sino que lo confronta para liberar al corazón de sus cadenas más profundas.
El desierto y la tierra prometida son escenarios distintos, pero en ambos se revela el mismo corazón de Padre que guía, corrige, alimenta y defiende. Y así, el amor de Dios sigue extendiéndose, preparando el camino para una revelación aún mayor. Cada acto de liberación, cada pacto renovado y cada promesa dada es un anticipo de lo que un día vendrá. Un Salvador que no solo liberará de una esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. El Antiguo Testamento, página tras página, nos muestra que el amor divino no es una emoción pasajera, sino una historia continua que avanza con paciencia hacia su punto culminante. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y comenzó su travesía por el desierto, la historia del amor de Dios adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de liberarles de la esclavitud, sino de enseñarles a vivir como un pueblo libre, guiado por la ley divina y la confianza en Él. En medio de la aridez y la incertidumbre del desierto, Dios se mostró como un Padre paciente y proveedor, enviando maná cada mañana y agua de la roca, demostrando que su amor no se limita a los grandes actos de liberación, sino que se extiende a las necesidades diarias de su pueblo. Este cuidado constante revelaba que su amor no es pasajero ni intermitente, sino firme y fiel en cada paso del camino. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo, dándole los mandamientos como una expresión de su amor. No eran simples reglas para restringirles, sino una guía para protegerles del mal y enseñarles a vivir en santidad y justicia. En ese momento, el amor de Dios se reveló también como un amor que corrige, que enseña y que llama a la obediencia, no por imposición, sino por el deseo de que su pueblo viva plenamente. Incluso cuando Israel desobedeció y fabricó un becerro de oro, la respuesta de Dios fue de disciplina, pero también de restauración, porque su amor siempre busca la reconciliación antes que la condena. El amor de Dios también se manifestó en la paciencia con que guió a Israel durante 40 años. Un amor humano se habría cansado de tanta queja, ingratitud y rebeldía, pero Dios siguió proveyendo y protegiendo. La columna de nube que les guiaba de día y la columna de fuego que les alumbraba de noche eran recordatorios visibles de su presencia constante. Cada paso en el desierto era un acto de amor, una invitación a confiar en Él a pesar de lo incierto del camino. Cuando finalmente llegaron a la tierra prometida, Dios mostró que su amor no solo libera, guía y enseña, sino que también cumple lo que promete. A través de Josué, el pueblo conquistó la tierra que él había jurado a Abraham, Isaac y Jacob, y se establecieron en un lugar donde podían vivir en paz y prosperidad bajo su cuidado. Sin embargo, incluso allí, el amor de Dios tuvo que manifestarse en disciplina, porque el pueblo se apartó repetidamente siguiendo a otros dioses. En el libro de Jueces vemos un ciclo constante. El pueblo se aleja de Dios, sufre opresión, clama por ayuda y Dios levanta libertadores para rescatarles. Esto podría parecer frustrante, pero en realidad revela un aspecto profundo del amor divino. Su disposición a perdonar una y otra vez, aun sabiendo que su pueblo podría volver a fallar. Su amor no depende de la perfección humana, sino de su carácter inmutable y su misericordia infinita. Este mismo patrón se repite a lo largo de los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Aunque Israel pidió un rey, a veces confiando más en líderes humanos que en Dios mismo, Él no los abandonó. A través de David, les mostró que el verdadero liderazgo está basado en la fe y la obediencia. Y aunque David pecó gravemente, el amor de Dios lo restauró cuando se arrepintió sinceramente. Este principio sigue siendo verdad hoy. El amor de Dios no ignora el pecado, pero siempre abre un camino para el perdón y la restauración.
Incluso durante el exilio, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por su rebelión, Dios no dejó de amarles. Les envió profetas como Jeremías y Ezequiel para recordarles que aunque estaban lejos de su tierra, Él seguía siendo su Dios y tenía planes de restauración. Les prometió que volverían y así fue. El regreso a Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías fue una muestra más de que el amor de Dios es perseverante, capaz de reconstruir lo que el pecado y la desobediencia han destruido. En cada etapa, desde la liberación de Egipto hasta el regreso del exilio, el amor de Dios se presenta como una historia continua de fidelidad, disciplina y gracia. No es un amor pasivo que simplemente observa, sino un amor activo que interviene, corrige, restaura y sostiene. Desde Génesis hasta los relatos históricos, la Biblia nos enseña que el amor divino es una fuerza constante, inquebrantable y personal que no depende de las circunstancias ni de la respuesta perfecta del ser humano. El amor de Dios se revela de una manera especial en el pacto que hace con su pueblo. No es un contrato humano basado en condiciones frías, sino una alianza profunda donde Él se compromete a ser fiel incluso cuando su pueblo falla. En el libro de Éxodo vemos cómo, a pesar de las constantes quejas e infidelidades de Israel, Dios continúa guiándolos con una nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Esta presencia constante es una manifestación viva de su amor, porque no se aparta aunque nosotros nos equivoquemos. Él mismo declara que es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque no deja de ser justo. Este equilibrio perfecto entre justicia y amor es uno de los hilos más hermosos que recorren toda la Biblia. Cuando Israel construyó el becerro de oro y se apartó de Dios, cualquier otro líder humano los habría abandonado. Pero Moisés intercedió, y Dios, movido por su amor, renovó su pacto. Esto nos muestra que su amor no depende de nuestras obras, sino de su carácter. Él es amor, y por eso no puede negarse a sí mismo. Lo que vemos aquí es un amor que disciplina, pero que también restaura. Es como un padre que corrige, no por enojo, sino para que sus hijos aprendan el camino correcto. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, Dios recuerda a su pueblo que su elección no fue porque fueran numerosos o fuertes, sino porque los amó. Este detalle es clave. Su amor no se gana, se recibe. Y esto sigue siendo verdad hoy. No hay logro, título o conducta que pueda comprar el amor de Dios, porque Él lo da gratuitamente. Lo único que pide es que lo amemos de vuelta y que guardemos sus palabras en nuestro corazón. El amor de Dios también se expresa en cómo cuida de los más vulnerables. En las leyes que dio a Israel, incluyó mandatos para proteger al extranjero, a la viuda y al huérfano. Él se presenta como defensor de los que no tienen voz, como refugio para los desamparados. Esto no es solo un acto de justicia, es una declaración de amor hacia los que el mundo olvida. En este sentido, el Antiguo Testamento ya nos estaba preparando para entender el corazón de Jesús, que más adelante diría que lo que hacemos a uno de estos pequeños, a Él se lo hacemos. En los Salmos encontramos un canto continuo sobre la grandeza de este amor. David, en sus momentos de victoria y en sus caídas más profundas, reconocía que la misericordia de Dios es más grande que cualquier error. Cuando escribió que el amor de Dios es mejor que la vida, estaba hablando desde la experiencia de alguien que había probado la dulzura de su perdón y el consuelo de su presencia. El amor divino no es una teoría para analizar, es una realidad para vivir.
El Salmo 136 es un himno repetitivo que proclama que su amor es para siempre. Esa frase, repetida 26 veces, es como un recordatorio constante de que no importa cuántas veces la vida cambie o cuántos errores cometamos, su amor sigue allí, inquebrantable. Este es un mensaje que atraviesa toda la Escritura. El amor de Dios no caduca, no se agota, no se debilita. A medida que la historia bíblica avanza hacia los profetas, encontramos un amor que no solo consuela, sino que llama al arrepentimiento. A través de Isaías, Jeremías y Oseas, Dios habla como un esposo herido que busca recuperar a su esposa infiel. Su amor es apasionado, tierno y celoso. En Oseas, incluso manda al profeta a casarse con una mujer que lo traicionaría, para mostrar al pueblo cuánto duele la infidelidad espiritual, pero también cuánto está dispuesto Dios a perdonar y restaurar. Este tipo de amor no es débil, es un amor fuerte que soporta el rechazo y aún así persiste en su deseo de reconciliación. Aquí, el amor de Dios no se presenta como un sentimiento pasajero, sino como una decisión eterna. Él eligió amar a la humanidad antes de que ésta pudiera responderle. Y aunque a lo largo de la historia su pueblo se apartó, Él siempre dejó una puerta abierta para el regreso. Esta es una verdad que da esperanza, porque nos recuerda que no importa lo lejos que hayamos ido, su amor siempre puede alcanzarnos. Cuando llegamos al libro de Isaías, el amor de Dios se presenta no solo como un sentimiento, sino como un plan eterno para redimir a su pueblo. Isaías, conocido como el profeta mesiánico, habló siglos antes de la venida de Cristo con palabras que siguen tocando lo más profundo del corazón humano. Dios, a través de Isaías, muestra que su amor es paciente, firme y dispuesto a restaurar incluso a un pueblo que le había dado la espalda. En Isaías 1, Dios no oculta la verdad sobre el pecado de Israel, pero en el mismo mensaje deja una invitación tierna y poderosa. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ese es el amor que no se rinde, el que busca reconciliación cuando lo más fácil sería abandonar. En Isaías 40, Dios se revela como el consolador de su pueblo, prometiendo renovar sus fuerzas y sostenerlos, como un pastor que cuida tiernamente de sus ovejas. El profeta describe con palabras sublimes la ternura de Dios. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí no vemos a un Dios distante, sino a un Padre cercano, que se agacha para levantar a los cansados, que lleva en brazos a los más frágiles y que guía con suavidad a quienes necesitan más tiempo para caminar. Isaías también nos conduce a uno de los pasajes más conmovedores y profundos de toda la Biblia, el capítulo 53, donde se presenta al siervo sufriente. Allí, siglos antes de que ocurriera, se describe el sacrificio de Jesús en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este no es un amor superficial ni condicional, es un amor que decide pagar el precio más alto para que nosotros tengamos vida. Es el amor que se entrega por completo, que asume el dolor que no le correspondía para regalarnos una paz que nunca podríamos conseguir por nuestras fuerzas. Después de Isaías, el amor de Dios continúa manifestándose en profetas como Jeremías, quien, aún en medio de un tiempo de destrucción y exilio, escuchó de Dios una de las declaraciones más esperanzadoras que podemos leer. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
Ese amor eterno no depende de temporadas favorables, ni se agota con el tiempo. Es un amor sin fecha de caducidad, que sigue siendo verdad incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Jeremías proclamó que Dios haría un nuevo pacto, escribiendo su ley en los corazones de su pueblo y perdonando sus maldades para nunca más acordarse de ellas. En Lamentaciones, libro que refleja el dolor por la destrucción de Jerusalén, encontramos una joya que brilla en medio de la oscuridad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Aquí se nos recuerda que el amor de Dios es constante y renovador, capaz de traer esperanza aun cuando los escombros parecen ser lo único que queda. Cada amanecer es una prueba de que Dios sigue presente, sigue cuidando y sigue ofreciendo un nuevo comienzo. En Oseas, el amor de Dios se presenta con una intensidad conmovedora. Dios usa la vida del profeta como un símbolo viviente de su amor fiel hacia un pueblo infiel. Oseas es llamado a amar y recuperar a su esposa infiel como señal de que Dios no dejará de buscar a su pueblo aún éste se aparte. En Oseas 11, Dios habla como un padre que recuerda con ternura cómo enseñó a caminar a su hijo, cómo lo tomó en sus brazos, pero que ahora ve a ese hijo alejarse. Y aún así, Dios dice: «No ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti». Es un amor que elige la misericordia sobre el castigo, que no reacciona como los hombres, sino que se mueve con la compasión divina. Este recorrido por los profetas nos muestra que el amor de Dios no es frágil ni se agota frente a la rebeldía humana. Al contrario, se fortalece en la paciencia, se manifiesta en la misericordia y se concreta en promesas que se cumplen con precisión. Todo apunta a un momento en el que ese amor se encarnará, caminará entre nosotros y abrirá el camino para la reconciliación eterna. Desde los tiempos de los profetas hasta los relatos de los reyes, la historia de Israel está marcada por un amor de Dios que no se detiene ante la ingratitud ni ante la desobediencia de su pueblo. Los libros de los profetas como Isaías, Jeremías y Oseas son testigos de un corazón divino que, aun corrigiendo, lo hace movido por amor. Isaías describe a un Dios que llama a su pueblo al arrepentimiento con ternura, asegurando que aunque sus pecados sean como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Jeremías habla de un amor eterno con el cual Dios atrae y sostiene. Y Oseas, quizás de la manera más conmovedora, compara el amor de Dios con el de un esposo que busca a su esposa infiel para restaurarla y cubrirla de gracia. Este amor no es un concepto abstracto, sino una acción continua. Dios se involucra en la historia, defiende a los oprimidos, levanta a los caídos y llama a los que se han apartado. Cada advertencia de los profetas, aunque a veces dura, estaba impregnada de la esperanza de un retorno, de la promesa de restauración. No se trataba de un Dios que deseaba castigar por placer, sino de un padre que anhelaba ver a sus hijos vivir bajo su protección y bendición. En medio de exilios y derrotas, Dios seguía mostrando su fidelidad. A través de figuras como Daniel, que permaneció firme en Babilonia, y Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén, se evidencia que su amor no dependía de la ubicación geográfica ni de la estabilidad política. Incluso lejos de la tierra prometida, Dios estaba con ellos, fortaleciendo su fe, respondiendo a sus oraciones y cumpliendo sus promesas. Este mismo amor se refleja en los Salmos, donde la voz del salmista alterna entre el clamor y la alabanza. El amor de Dios es refugio en tiempos de angustia, como lo declara el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También es ternura que cuida como un pastor, tal como lo proclama el Salmo 23. Es un amor que guía, corrige y bendice, como se repite a lo largo de estas canciones sagradas que han acompañado a creyentes de todas las épocas.
La fidelidad de Dios a su pacto se mantiene firme, incluso cuando su pueblo vacila. Él no se rinde, porque su amor no conoce fin. Las promesas dadas a Abraham, renovadas con David y reafirmadas por los profetas, apuntaban a un cumplimiento mayor, la llegada del Mesías. Todo el Antiguo Testamento es como un río que fluye hacia ese momento en que el amor de Dios se manifestaría de la forma más clara y definitiva. Al mirar hacia el Nuevo Testamento, vemos que cada historia, cada profecía y cada salmo eran piezas de un plan perfecto para revelar un amor que no es solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Un amor que no se limita a palabras, sino que se encarna, se hace cercano, se sienta a la mesa con pecadores y toca al leproso. Un amor que, aunque eterno, entró en el tiempo para redimir a los que estaban perdidos. Este amor que recorre toda la Biblia no es lineal ni uniforme en su manifestación, pero sí constante en su esencia. A veces se muestra en victorias gloriosas, otras en lágrimas silenciosas, pero siempre con un mismo propósito: restaurar la relación rota entre Dios y su creación. Desde Génesis hasta los profetas, el hilo conductor es claro: un Dios que ama, que persigue, que llama y que nunca deja de ofrecer un camino de regreso. Y mientras los últimos libros del Antiguo Testamento se cierran, el eco de las promesas resuena en el corazón de aquellos que esperan. Un silencio de 400 años precede la voz que anunciará el cumplimiento, que el amor eterno ha llegado y que su nombre es Jesús. Ese silencio no fue ausencia, sino preparación. Dios seguía moviendo la historia, tejiendo hilos invisibles para que, en el momento preciso, su amor se revelara en carne y hueso, cumpliendo todo lo que había dicho. Desde los primeros escritos de los profetas hasta las cartas del Nuevo Testamento, se repite una y otra vez el mismo latido. El amor de Dios es la razón y el motor de toda la historia bíblica. En los Salmos encontramos declaraciones apasionadas que revelan este amor inquebrantable. El salmista declara que la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia se extiende a los hijos de aquellos que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Estas palabras nos muestran que el amor de Dios no se agota, sino que es un río constante que fluye a través de generaciones, alcanzando a todos los que se vuelven a Él. En los libros proféticos, este amor adquiere matices profundos. Oseas, por ejemplo, describe con una intensidad conmovedora cómo Dios ama a su pueblo a pesar de su infidelidad. Lo compara con un esposo que busca a su esposa que lo ha abandonado y aún así decide redimirla, restaurarla y cubrir su vergüenza con ternura. Es un retrato claro de que el amor de Dios no depende de nuestro mérito, sino de su decisión de amarnos. Este amor no es débil ni permisivo, sino firme, disciplinador y al mismo tiempo profundamente compasivo. Jeremías también eleva su voz para recordarnos que con amor eterno nos ha amado y por eso nos ha prolongado su misericordia. Aquí no hay condición ni cláusula de caducidad. Es un amor que no se mide por temporadas ni se rompe ante el rechazo. Es un amor que busca, que llama, que espera pacientemente la respuesta del corazón humano. Incluso cuando el pueblo estaba en exilio y sufrimiento, Dios les recordaba que sus planes eran de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. En Isaías, este amor se presenta como una fuerza que consuela y fortalece. Dios declara que, aunque los montes se muevan y las colinas tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Es como si la misma creación pudiera colapsar, pero su amor seguiría intacto. Aquí entendemos que la esencia del amor divino es su inmutabilidad. No cambia con el tiempo, no disminuye por las circunstancias y no se desvanece ante la debilidad humana.
Este amor se manifiesta también en la paciencia con la que Dios guía a su pueblo. Desde los días del desierto, cuando Israel murmuraba y se rebelaba, hasta los tiempos en que se dejaban seducir por dioses falsos, Dios siempre levantó profetas para llamarles de vuelta. Este patrón nos enseña que el amor verdadero no se cansa de dar segundas oportunidades. Es un amor que advierte, que corrige y que restaura. En medio de todo esto, se vislumbra una promesa que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, el anuncio de un Mesías que vendría a salvar no solo a Israel, sino a todas las naciones. Este anuncio es, en sí mismo, un acto de amor. No se trataba de un plan improvisado, sino de una decisión establecida desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios estaba preparando la historia para la llegada de Jesucristo, la encarnación misma de ese amor. Si leemos la Biblia con atención, vemos que cada episodio, incluso los que parecen duros o difíciles, están marcados por esta corriente de amor. Aún en los juicios hay un deseo de rescatar. Aún en el silencio de Dios hay una espera paciente para que el corazón humano despierte. El amor de Dios es, por tanto, la clave para entender la totalidad de la Escritura. No se trata de un amor débil o meramente sentimental, sino de un amor poderoso, transformador, que no teme intervenir, corregir y reconstruir lo que está roto. Este amor que recorre los profetas no es diferente al que hoy nos alcanza. La misma voz que habló a través de Isaías, Jeremías y Oseas sigue hablando hoy a nuestros corazones. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caminado, siempre hay un camino de regreso. Ese camino está marcado por la gracia, sostenido por la fidelidad divina y encendido por la certeza de que somos amados con un amor que no se agota. En la historia de Oseas encontramos un retrato profundamente conmovedor del amor de Dios a un pueblo que constantemente se aleja de él. Oseas, un profeta llamado a casarse con una mujer que sería infiel, vive en carne propia lo que Dios siente por Israel. A través de esta historia, el Señor muestra que su amor no se retira ante la traición, sino que busca, persigue y restaura. Cuando Oseas rescata nuevamente a su esposa, comprándola y llevándola a casa, es un eco del acto redentor de Dios, quien paga el precio más alto para rescatarnos de nuestra esclavitud espiritual. Es su amor que no se cansa, que no renuncia, que no se limita por la vergüenza o el rechazo, sino que siempre está dispuesto a reconstruir lo que el pecado destruye. En Isaías también escuchamos la voz de Dios diciendo: «Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia». No se trata de un amor pasajero, condicionado a nuestro comportamiento, sino de un amor eterno, firme e inmutable. Este amor se extiende incluso en tiempos de disciplina, porque Dios corrige no para destruir, sino para restaurar. Como un padre que no puede abandonar a su hijo, el Señor permanece fiel aun cuando nosotros hemos fallado. Sus promesas son la evidencia de que su amor no depende de nuestras circunstancias, sino que se fundamenta en su carácter, que es perfecto y sin sombra de cambio. Este amor se manifiesta también en la paciencia con la que Dios guía a su pueblo. Desde los días del desierto, cuando Israel murmuraba y se rebelaba, hasta los tiempos en que se dejaban seducir por dioses falsos, Dios siempre levantó profetas para llamarles de vuelta. Este patrón nos enseña que el amor verdadero no se cansa de dar segundas oportunidades. Es un amor que advierte, que corrige y que restaura. En medio de todo esto, se vislumbra una promesa que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo, el anuncio de un Mesías que vendría a salvar no solo a Israel, sino a todas las naciones. Este anuncio es, en sí mismo, un acto de amor. No se trataba de un plan improvisado, sino de una decisión establecida desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios estaba preparando la historia para la llegada de Jesucristo, la encarnación misma de ese amor.
Si leemos la Biblia con atención, vemos que cada episodio, incluso los que parecen duros o difíciles, están marcados por esta corriente de amor. Aún en los juicios hay un deseo de rescatar. Aún en el silencio de Dios hay una espera paciente para que el corazón humano despierte. El amor de Dios es, por tanto, la clave para entender la totalidad de la Escritura. No se trata de un amor débil o meramente sentimental, sino de un amor poderoso, transformador, que no teme intervenir, corregir y reconstruir lo que está roto. Este amor que recorre los profetas no es diferente al que hoy nos alcanza. La misma voz que habló a través de Isaías, Jeremías y Oseas sigue hablando hoy a nuestros corazones. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caminado, siempre hay un camino de regreso. Ese camino está marcado por la gracia, sostenido por la fidelidad divina y encendido por la certeza de que somos amados con un amor que no se agota. En la historia de Oseas encontramos un retrato profundamente conmovedor del amor de Dios hacia un pueblo que constantemente se aleja de él. Oseas, un profeta llamado a casarse con una mujer que sería infiel, vive en carne propia lo que Dios siente por Israel. A través de esta historia, el Señor muestra que su amor no se retira ante la traición, sino que busca, persigue y restaura. Cuando Oseas rescata nuevamente a su esposa, comprándola y llevándola a casa, es un eco del acto redentor de Dios, quien paga el precio más alto para rescatarnos de nuestra esclavitud espiritual. Es un amor que no se cansa, que no renuncia, que no se limita por la vergüenza o el rechazo, sino que siempre está dispuesto a reconstruir lo que el pecado destruye. En Isaías también escuchamos la voz de Dios diciendo: «Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia». No se trata de un amor pasajero, condicionado a nuestro comportamiento, sino de un amor eterno, firme e inmutable. Este amor se extiende incluso en tiempos de disciplina, porque Dios corrige no para destruir, sino para restaurar. Como un padre que no puede abandonar a su hijo, el Señor permanece fiel aun cuando nosotros hemos fallado. Sus promesas son la evidencia de que su amor no depende de nuestras circunstancias, sino que se fundamenta en su carácter, que es perfecto y sin sombra de cambio. Cuando llegamos a los Salmos, el amor de Dios se convierte en canto, en oración, en clamor y en consuelo. El salmista David, a pesar de sus caídas y errores, se aferra a la certeza de que su misericordia es para siempre. David no ignora sus fallas, pero sabe que la gracia de Dios es mayor que su pecado. En medio de la culpa y el quebranto, se levanta sobre la base de ese amor que lo busca, lo limpia y lo restaura. Aquí vemos que el amor de Dios no es solo una verdad teológica, sino una experiencia viva que transforma el corazón y renueva la esperanza. En Jeremías, el amor de Dios se manifiesta como un pacto renovado. El pueblo había quebrantado la alianza, pero el Señor promete escribir su ley en los corazones, no en tablas de piedra. Este es un amor que no solo llama al arrepentimiento, sino que también provee la fuerza para vivir de acuerdo a su voluntad. No es un amor que nos deja donde estamos, sino que nos conduce hacia una relación más profunda e íntima con Él. El amor de Dios es creativo, no se agota en palabras, sino que se expresa en acciones concretas que cambian nuestro destino. En el libro de Lamentaciones, aunque lleno de dolor y luto por la destrucción de Jerusalén, contiene uno de los pasajes más poderosos sobre el amor de Dios. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Incluso en las ruinas, cuando todo parece perdido, el amor de Dios es un faro que ilumina el camino de regreso.
Es una luz que no se apaga en la noche más oscura y que nos recuerda que aunque nuestras fuerzas se agoten, la fidelidad de Dios permanece. El amor de Dios revelado en estos pasajes no es estático, es un amor en movimiento que busca, que salva, que disciplina, que restaura. Es un amor que no se conforma con rescatarnos, sino que anhela transformarnos y llevarnos a la plenitud para la cual fuimos creados. Desde los profetas hasta los salmos, desde los momentos de gloria hasta los tiempos de exilio, la Biblia nos presenta una y otra vez este amor que no se rinde. Un amor que es más fuerte que el pecado, más constante que nuestras dudas y más grande que cualquier fracaso. Cuando entendemos esta realidad, la fe deja de ser una carga y se convierte en una respuesta agradecida. Vivir conscientes del amor de Dios nos da seguridad en la prueba, paz en la tormenta y esperanza en medio del desierto. Este es el amor que sostiene al creyente, el que nos impulsa a seguir adelante cuando todo parece perdido. El amor de Dios no es un concepto, es una persona, Él mismo dándose a nosotros sin reservas. Y es precisamente esa entrega total lo que da sentido a cada página de la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. En los Evangelios encontramos la revelación plena del amor de Dios en la persona y obra de Jesucristo. Él no solo vino a hablar de amor, sino a vivirlo, encarnarlo y demostrarlo de manera tangible. Desde su nacimiento humilde en un pesebre hasta su ministerio lleno de compasión hacia los marginados, cada acción de Jesús fue un eco del corazón del Padre. Él mismo declaró: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre», mostrando que en su carácter, palabras y obras podíamos contemplar el amor divino en su máxima expresión. Los relatos de sanidad en los Evangelios son una ventana al amor de Dios. Cuando Jesús tocaba al leproso, desafiaba la ley ceremonial para restaurar dignidad a quien la sociedad había rechazado. Cuando se detenía para escuchar el clamor de un ciego, mostraba que el amor divino presta atención al más mínimo susurro de necesidad. Cuando multiplicó los panes y los peces, no solo satisfizo el hambre físico, sino que demostró que el amor de Dios es generoso y abundante, dispuesto a suplir más allá de lo que pedimos o entendemos. En sus parábolas, Jesús enseñó que el amor de Dios es escandalosamente inclusivo. La historia del hijo pródigo nos revela un padre que corre al encuentro del pecador arrepentido, cubriéndolo de besos antes de que pueda terminar su confesión. La parábola de la oveja perdida muestra que el amor de Dios se arriesga, deja las 99 para buscar la que se extravió y no descansa hasta encontrarla. La parábola del buen samaritano enseña que el amor de Dios rompe barreras culturales, étnicas y religiosas para extender misericordia a todo ser humano. Pero la expresión más sublime y radical del amor de Dios se encuentra en la cruz. Allí, Jesús tomó sobre sí el peso de nuestros pecados, sufriendo el castigo que nos correspondía para reconciliarnos con el Padre. El amor de Dios no se limitó a palabras confortantes, se manifestó en un sacrificio real, en sangre derramada y en una entrega total. Como escribió el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es el punto de convergencia de toda la narrativa bíblica, el momento donde la justicia y la misericordia se abrazan, donde el amor vence a la muerte. Ese amor no terminó en la tumba. La resurrección es la confirmación de que el amor de Dios es más fuerte que el odio, el pecado y la muerte. Es la victoria definitiva que asegura nuestra esperanza y nos invita a vivir una vida nueva. Jesús resucitado se acercó a sus discípulos no para reprenderlos por su abandono, sino para restaurarlos, comisionarlos y llenarlos de su espíritu. Su amor no guarda rencor, sino que transforma, capacita y envía.
A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús dejó claro que el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una realidad eterna que llama a ser imitada. Él dijo: «Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado». Esto significa que el amor divino no es meramente un regalo que recibimos, sino también una misión que abrazamos. Así, el amor de Dios revelado en Cristo no solo salva, sino que también forma en nosotros un carácter semejante al suyo, para que el mundo vea. En los Evangelios, el amor de Dios se hace carne en la persona de Jesucristo, y cada encuentro que Él tiene con las personas revela una faceta distinta de ese amor que salva, restaura y transforma. No es un amor que se limita a palabras bonitas, sino que actúa, toca, abraza y levanta al caído. Jesús no solamente enseñó sobre el amor de Dios, Él lo encarnó en cada mirada, en cada gesto y en cada sacrificio. Lo vemos acercándose al leproso que todos evitaban, tocando a los impuros que la ley rechazaba, comiendo con los pecadores que la sociedad despreciaba. Su amor no tiene barreras culturales, sociales o religiosas. Él no espera que las personas se acerquen limpias o perfectas. Él mismo se acerca a ellas tal como están, para darles vida y dignidad. En el Sermón del Monte, Jesús nos muestra que el amor de Dios no es exclusivo, sino radicalmente generoso. Invita a amar incluso a los enemigos, a orar por quienes nos persiguen y a dar sin esperar nada a cambio. Ese mandato solo es posible porque el amor de Dios no es una emoción pasajera, sino una decisión profunda que nace de un corazón transformado por Él. Lo que Jesús enseñó sobre el amor no fue una teoría, fue el estilo de vida que Él mismo vivió hasta las últimas consecuencias. En la parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos da una imagen conmovedora del amor del Padre. No se trata solo de perdón, sino de una restauración completa. El Padre no espera que el Hijo haga un discurso perfecto para ganarse su favor. En cuanto lo ve de lejos, corre hacia Él, lo abraza y lo viste con ropas nuevas. Esta es una de las escenas más poderosas que revelan cómo Dios nos ama, no con un amor que pone condiciones, sino con uno que toma la iniciativa y corre hacia nosotros, incluso cuando hemos malgastado todo. En sus milagros, Jesús mostró que el amor de Dios se preocupa por todo nuestro ser. Sanó cuerpos, pero también corazones heridos. A la mujer con flujo de sangre le devolvió la salud física, pero también la restauró socialmente, llamándola hija. Al paralítico no solo le dio movilidad, sino perdón de pecados, mostrando que el amor de Dios va más allá de lo superficial y alcanza lo eterno. Cada acto de Jesús fue un recordatorio de que el amor de Dios es cercano, personal y activo. En la última cena, el amor de Dios se expresa en un gesto humilde y profundo. Jesús, el Maestro, lava los pies de sus discípulos. Ese acto, reservado para el siervo más bajo, fue una lección viva de que amar es servir, incluso cuando ese servicio implica ensuciarse las manos. Les dijo: les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. El amor de Dios no se queda en palabras, se manifiesta en actos concretos de entrega. Pero la cumbre del amor divino se ve en la cruz. Allí Jesús no murió porque fuéramos dignos, sino precisamente porque necesitábamos ser rescatados. Colgado entre el cielo y la tierra, soportando el peso de nuestros pecados, pronunció palabras que revelan la esencia de su amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese amor no espera que la humanidad se arrepienta para ofrecer gracia, la ofrece antes, como un regalo que puede ser aceptado o rechazado.
La cruz es el recordatorio eterno de que el amor de Dios es sacrificial, incondicional y perfecto. Al resucitar, Jesús demostró que su amor es más fuerte que la muerte. No solo venció el pecado, sino que abrió un camino de esperanza eterna para todos los que creen en Él. Con su resurrección nos asegura que el amor de Dios no es temporal, sino que trasciende el tiempo y nos acompaña más allá de esta vida. Por eso, el apóstol Pablo pudo escribir que nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. En los Evangelios, el amor de Dios no es un concepto abstracto, es una realidad tangible que transforma vidas. Y así como Jesús caminó por las aldeas y ciudades llevando luz y esperanza, hoy sigue haciéndolo a través de su Espíritu en aquellos que deciden reflejar su amor al mundo. Entender este amor no es solo un ejercicio teológico, es una invitación a experimentarlo y vivirlo día a día hasta que podamos decir con certeza que hemos visto y sentido que verdaderamente Dios es amor. A medida que nos acercamos al corazón del mensaje bíblico, entendemos que el amor de Dios no es solo un sentimiento pasajero, ni un acto aislado, sino una fuerza constante que atraviesa toda la historia y se renueva cada día en nuestras vidas. Desde las promesas hechas a Abraham hasta la restauración final en el Apocalipsis, Dios se muestra como un padre que no abandona a sus hijos, un pastor que no deja que sus ovejas se extravíen sin buscarlas, un rey que gobierna con justicia y misericordia. Ese amor es tan firme como las montañas y tan profundo como el mar. Es un amor que no cambia con las circunstancias, que no depende de nuestras obras para existir, sino que brota de la naturaleza misma de Dios, porque Él es amor. En los profetas encontramos esta verdad repetida una y otra vez. Oseas nos habla de un Dios que, a pesar de la infidelidad de su pueblo, lo persigue con ternura y lo atrae con lazos de amor. Isaías nos muestra un Creador que promete no olvidarse jamás de sus hijos, asegurando que aun si una madre se olvidara de su hijo, Él jamás lo haría. Jeremías proclama que con amor eterno nos ha amado y por eso nos prolonga su misericordia. Estas declaraciones no son meros adornos poéticos, son promesas que revelan la fidelidad inquebrantable de un Dios que nunca nos deja a merced de la desesperanza. En el Nuevo Testamento, el amor de Dios alcanza su expresión más plena y visible en la persona de Jesucristo. No es un amor abstracto, sino encarnado. Jesús no vino solo a predicar acerca del amor, vino a vivirlo, a tocar a los impuros, a levantar a los caídos, a comer con los rechazados. Su vida es la prueba más clara de que el amor divino no excluye a nadie. Desde el niño despreciado por la sociedad hasta el pecador más endurecido, todos fueron abrazados por la gracia. Jesús demostró que el amor de Dios no es un privilegio de unos pocos, sino un regalo abierto para todos. La cruz es el clímax de este amor. Allí, el Hijo de Dios entrega su vida voluntariamente, no porque lo obligaran, sino porque nos amaba lo suficiente para pagar el precio más alto. Y en esa entrega se revela que el amor de Dios es sacrificial, incondicional y eterno. No hay ofensa demasiado grande ni caída demasiado profunda que pueda vencer la fuerza de esa sangre derramada. Cuando entendemos esto, dejamos de medir el amor de Dios por las bendiciones materiales que tenemos y comenzamos a verlo como la fuente de nuestra identidad, seguridad y esperanza. Pero el amor de Dios no termina en la cruz, continúa en la resurrección, donde la vida vence a las tinieblas y la luz derrota a las tinieblas.
Ese triunfo asegura que su amor es más fuerte que cualquier fuerza que intente destruirnos. Pablo, en su carta a los romanos, lo declara con una convicción absoluta. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Todo lo que pueda existir queda impotente frente a la fuerza imparable de este amor. Este amor no es solo para ser contemplado, sino para ser recibido y compartido. Cuando lo aceptamos, nos transforma desde adentro, nos libera del temor, nos sana de heridas profundas, nos da una nueva perspectiva para ver a los demás y nos impulsa a actuar con compasión. Amar como Dios ama no es fácil, porque implica renunciar al egoísmo, perdonar a quienes nos han herido y servir sin esperar nada a cambio. Sin embargo, es precisamente este amor el que puede cambiar comunidades, restaurar familias y sanar naciones. Por eso, al mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, descubrimos que toda la historia bíblica no es más que la historia del amor de Dios en acción, un amor que crea, rescata, restaura y renueva. Un amor que comenzó antes de que existiéramos y que no tendrá fin, porque es eterno como su autor. Y hoy, ese mismo amor está disponible para ti, llamando a tu corazón, recordándote que no importa dónde hayas estado, ni cuán lejos creas que estás, siempre hay un camino de regreso a los brazos del Padre. En las páginas anteriores hemos visto cómo el amor de Dios se manifestó en los pactos, en la paciencia con su pueblo, en la venida de Cristo y en la obra de redención. Pero ahora, al adentrarnos en las cartas del Nuevo Testamento, encontramos una explicación más directa y profunda de ese amor. No se trata solo de narraciones históricas o profecías cumplidas, sino de la interpretación espiritual y teológica que los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, transmitieron para que las generaciones posteriores entendieran el significado eterno de lo que Dios había hecho. Las cartas son como cartas personales, escritas a comunidades reales, con problemas reales, pero que llevan verdades universales aplicables a todos los hijos de Dios en cualquier época. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, hace una declaración que resuena a través de los siglos, que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no lo dice como una frase motivacional, sino como una conclusión lógica después de explicar la obra de Cristo, la justificación por la fe y la victoria sobre el pecado y la muerte. Pablo sabía, por experiencia propia, que ese amor no dependía de las circunstancias, del estado emocional o de la conducta perfecta del creyente, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Y por eso, al enumerar todas las posibles amenazas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, termina afirmando que ninguna de ellas tiene poder para arrancarnos de las manos del Señor. En la carta a los Efesios, Pablo nos revela que el amor de Dios no es una respuesta a lo que hacemos, sino un plan eterno concebido antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió en Cristo, nos predestinó para ser adoptados como hijos, y todo esto lo hizo por amor y para la alabanza de la gloria de su gracia. Esto significa que su amor no nació el día que nos acercamos a Él, sino que estaba ya en su corazón desde antes de que existiéramos. Es un amor que trasciende el tiempo, que no está limitado por nuestra historia personal, sino que nos envuelve desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En las cartas de Juan encontramos otra dimensión de este amor, la conexión entre ser amados y amar. Juan no presenta el amor de Dios como un concepto abstracto, sino como la esencia misma de su ser. Él escribe que Dios es amor y que todo el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero Juan no se detiene ahí, también deja claro que el amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando amamos a los demás.
No es solo un amor recibido pasivamente, sino uno que fluye, que transforma nuestro carácter y que nos lleva a actuar. Amar a Dios y amar al prójimo son inseparables, porque el mismo amor que nos salvó es el que debe manifestarse en nuestras relaciones diarias. Pedro, por su parte, escribe a creyentes que estaban sufriendo persecución y les recuerda que ese amor se había manifestado en la resurrección de Jesucristo. Gracias a ese acto supremo de poder y amor, tenían una esperanza viva y una herencia incorruptible. Aunque no veían a Cristo físicamente, le amaban y eso les llenaba de un gozo inefable. Aquí vemos que el amor de Dios no solo se experimenta en momentos de calma, sino que se vuelve aún más real en medio de la adversidad. Es un amor que sostiene, que da propósito y que permite seguir adelante cuando todo alrededor parece derrumbarse. Las cartas del Nuevo Testamento nos muestran que el amor de Dios no es un sentimiento cambiante, sino un fundamento sólido sobre el que se edifica toda la vida cristiana. Nos asegura que somos aceptados, nos impulsa a vivir en santidad, nos capacita para perdonar y nos llama a servir. Es un amor que nos encuentra rotos y nos reconstruye, que nos toma huérfanos y nos convierte en hijos, que nos encuentra enemigos y nos transforma en amigos y colaboradores de su obra. Este amor es tan amplio que ninguna teología, por más profunda que sea, puede abarcarlo completo. Es tan personal que llega a lo más íntimo de nuestro corazón y sana heridas que nadie más conoce. Es tan constante que permanece incluso cuando nuestra fe es débil y tan poderosa que transforma nuestras prioridades, deseos y acciones. Al leer las cartas apostólicas, es como si Dios mismo nos hablara al oído, recordándonos: «Eres mío y te he amado con amor eterno. Nada de lo que enfrentes cambiará eso». A medida que la historia bíblica se acerca a su desenlace, el amor de Dios se manifiesta con un carácter de justicia perfecta y fidelidad absoluta. El libro del Apocalipsis nos muestra que el amor divino no es débil o permisivo, sino firme, puro y dispuesto a erradicar todo lo que corrompe y destruye la creación. Es un amor que no solo consuela, sino que también purifica, que no solo abraza, sino que también defiende y protege a sus hijos. El trono de Dios, que al inicio de la Biblia contemplamos como fuente de vida, ahora lo vemos como centro de autoridad, de donde fluye justicia y misericordia eternas. El Apocalipsis describe un río de agua de vida que sale del trono, recordándonos que, desde el principio, la vida misma siempre ha sido un regalo del amor de Dios, y que este río nunca se secará para quienes han confiado en él. El amor de Dios en este final glorioso es también un amor de victoria. Las lágrimas que el pecado sembró serán enjugadas para siempre. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas habrán pasado. Aquí el amor de Dios alcanza su plenitud. No hay más separación, no hay más distancia, no hay más velos que nos impidan ver su rostro. El pecado, que desde el Edén se interpuso entre el hombre y su Creador, será finalmente eliminado y los redimidos vivirán en comunión perfecta con Él por toda la eternidad. En este momento, el amor divino no es solo una promesa, sino una realidad visible, palpable y eterna. Dios mismo morará con los hombres y la historia de redención habrá cumplido su propósito supremo. El contraste con el mundo caído resalta la belleza de este amor eterno. La humanidad ha conocido traiciones, pérdidas y decepciones, pero en la nueva creación no existirá la posibilidad de que el amor se rompa o se enfríe. Allí no habrá temor de que el dolor regrese, ni de que la separación vuelva a herir los corazones. El amor de Dios, que desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido constante, finalmente envolverá todo el universo renovado como un manto de luz y paz inquebrantable. Lo que comenzó con la promesa de un Salvador en el jardín, culmina con el abrazo eterno del Padre, quien, como un buen pastor, ha buscado, rescatado y llevado a sus ovejas a un lugar seguro para siempre.
En este clímax entendemos que el amor de Dios no es solo un atributo más entre otros, sino la esencia misma de su ser. Es el motor de toda la historia bíblica y la razón por la cual existimos. Es un amor que no se cansa, que no se rinde, que no abandona, que no olvida y que no falla. El cielo mismo es el resultado de ese amor, porque si no fuera por él, jamás habría un lugar así para nosotros. La eternidad no es un simple escenario glorioso, es el hogar de un pueblo amado, salvado y transformado por la gracia de su Dios. Cada palabra, cada visión y cada promesa en este final nos recuerdan que el amor de Dios no tiene fin. Lo que Él ha dicho se cumplirá, porque su amor es tan inmutable como su carácter. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y en toda su obra, desde la primera página de la Escritura hasta la última, ha quedado grabada una verdad que nada podrá borrar. Dios es amor. Y ese amor no es un recuerdo del pasado, sino una presencia viva que nos acompañará por siempre. Cuando cerramos esta travesía por la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje que resuena con más fuerza es que el amor de Dios no es una idea abstracta, no es una doctrina fría, no es un sentimiento pasajero. Es una realidad viva, eterna, que ha estado obrando desde antes de que el tiempo comenzara y que continuará por toda la eternidad. En cada libro, en cada historia, en cada profecía, en cada cántico y en cada enseñanza, Dios ha estado susurrando a la humanidad una misma verdad. Te amo con amor eterno, por eso te he atraído con misericordia. Desde la creación, cuando formó al hombre y a la mujer a su imagen, hasta la cruz, donde entregó a su Hijo por amor, y hasta la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, todo se trata de su amor. Este amor no ha sido fácil de entender para el corazón humano, porque nuestra visión está marcada por el pecado, por las heridas y por las decepciones de este mundo. Pero Dios ha querido revelarse una y otra vez, con paciencia, con ternura, con una persistencia que desafía toda lógica humana. En el Edén, cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles, mostrando que incluso en el juicio hay gracia. En el desierto, alimentó a su pueblo con maná, mostrándoles que su provisión es constante. En los profetas, habló de un Mesías que traería restauración y paz. Y en Jesús, ese amor tomó forma humana, caminó entre nosotros, lloró con nosotros, sanó nuestras heridas y nos abrió el camino hacia el Padre. El libro del Apocalipsis no es el fin de la historia, sino la culminación de esa gran historia de amor. Allí vemos al Cordero que fue inmolado, reinando victorioso. Allí encontramos la promesa de que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Allí está el clímax de su amor, una eternidad junto a Él, en perfecta comunión, sin nada que nos separe, sin sombra de pecado, sin temor. Es el día en que el amor de Dios será plenamente experimentado por sus hijos, de una forma que ahora apenas podemos imaginar. Pero este amor no es solo para un futuro lejano, es para hoy, está vivo, activo, presente en cada momento de nuestra vida. Nos llama a confiar, a descansar, a rendirnos a sus brazos. Nos invita a amar a otros con ese mismo amor, a ser testigos de su gracia en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. El amor de Dios es tan grande que no solo nos salva, sino que nos transforma. No solo nos perdona, sino que nos envía. No solo nos abraza, sino que nos enseña a abrazar. Así que, al cerrar estas páginas, la invitación es clara: vive cada día consciente de este amor.
Deja que sea la luz que guía tus pasos, la fuerza que te levanta en la prueba, la melodía que llena tu corazón de gozo. Recuerda que nada de lo que hagas podrá hacer que Dios te ame más, y nada de lo que pase podrá hacer que te ame menos. Su amor es perfecto, completo, eterno. Y un día, cuando estemos frente a Él, comprenderemos que todo lo que vivimos, cada paso del camino, cada lágrima y cada sonrisa, estuvieron sostenidos por esa realidad inquebrantable. El amor de Dios en toda la Biblia, el amor de Dios en toda nuestra historia, el amor de Dios por toda la eternidad.